Buenos días, no dije nada. Ha habido gobierno, como sabéis. Yo doy cuenta de los asuntos discutidos, aprobados en el gobierno de esta mañana. Varios, de interés urbanístico, de interés judicial, de interés hidrológico y de infraestructuras. Uno, hago el resumen general, luego os lo cuento. El gobierno de la ciudad esta mañana ha acordado recurrir la liquidación de la deuda del tranvía al gobierno de Aragón y también reclamar responsabilidades por las filtraciones del canal de Aguas Bravas, entre otras cosas. Os cuento. Lo que hemos aprobado esta mañana ha sido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la liquidación de la deuda del tranvía que de modo unilateral aprobó el Gobierno de Aragón en el pasado noviembre de 2017. Lo vamos a hacer siguiendo una cuestión de principios básicos de sentido común y de justicia social y de defensa del interés del dinero público de los zaragozanos y también las indicaciones de los servicios jurídicos del área de economía. ¿Por qué? Porque consideramos que esa declaración, esa decisión unilateral de liquidar la deuda es nula de pleno derecho de facto, porque habiendo firmado un convenio entre dos administraciones que refleja la voluntad de las dos, es nulo de pleno derecho, en nuestra opinión, hacer unilateralmente una violación de esa decisión. Y como creemos que además de injusto es nulo de pleno derecho, vamos a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. ¿Por qué lo hacemos ahora? Seguimos pensando en el diálogo como forma de solución de conflictos, siempre también en esto. Seguimos queriendo negociar sobre la deuda del tranvía, pero pasa algo muy serio, que el día 30 de enero, el próximo martes, terminaba el plazo legal para que pudiéramos recurrir en este asunto. Y preferimos aprovecharlo, porque siempre queda la posibilidad de una retirada del contencioso, antes que perder la oportunidad. Queremos seguir hablando sobre la deuda del tranvía. Son 39 millones de euros en un convenio firmado entre dos administraciones que de modo unilateral una no puede violar jurídicamente hablando. Y como no asumimos los 8,7 millones con los que quiere liquidar la DGA, queremos los 39 que se le deben al pueblo de Zaragoza, recurrimos por eso. Dicho sea de paso, seguimos queriendo, insisto, en el diálogo, aunque hasta ahora, como sabéis, solo ha servido para aumentar en 800.000 la cantidad que la DGA asume que debe pagar. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? Ha aprobado pagar 8,7 millones de euros, que no ha pagado aún, por cierto, pero lo aprobó pagar antes de acabar el pasado año, pero el convenio habla de 39 y es lo que vamos a recurrir. Dos. Hemos aprobado también reclamar responsabilidades por las filtraciones y el mal proyecto y la mala ejecución del canal de Aguas Bravas en el Parque del Agua. Os hago una pequeña historia porque la cosa es que yo creo que es muy importante recordarla de buena manera. Hemos tomado conocimiento de aquella auditoría técnica que anuncié el día 9 de marzo del 17 que íbamos a encargar y que poco después encargamos. Esa auditoría nos llegó, la hemos estudiado jurídicamente, hoy la hemos elevado a Gobierno y hemos aprobado con ese informe pericial que concluye que las filtraciones en la balsa inferior del canal de Aguas Bravas es estructural y que tiene su origen en el diseño y la construcción de la obra y que cualquier intento hasta ahora hecho de reparación es inútil y cualquier intento futuro de reparación es inútil porque no se puede reparar una avería que es estructural y que requeriría trabajos mayores. Me explico. El proyecto constructivo del año 2006, según esta auditoría, presentaba, leo textualmente, numerosas incongruencias y contradicciones en la solución constructiva. Entre otras cosas porque no se pudo comprobar la ubicación de las soldaduras y si éstas estaban puestas correctamente. ¿Por qué? Porque no hubo planos que identificaran cuántas ni dónde estaban las soldaduras. Sin planos no se pudo testar cuáles funcionaban bien y cuáles no. Y de hecho ni se intentó. Entonces, los dos intentos de reparaciones han sido, como sabéis, inútiles. Esto le cuesta a la ciudad un mínimo de 34.000 euros anuales solo de gasto energético para bombear el agua que mantenga llena la balsa, que permita que funcione el canal de Aguas Bravas y, además de eso, las filtraciones. Expoagua adjudicó en 2007 a la empresa Euroestudios el proyecto y
encomendó, porque no hubo una licitación pública, encomendó a la empresa pública Traxa después la ejecución, 5,9 millones de euros. Estos 5,9 millones de euros eran del proyecto y de la ejecución, que antes de ser inaugurado ya se supo que había problemas de filtraciones y de averías. Incluso en uno de los intentos, según siempre la auditoría, de la reparación, la inyección de hormigón, que era algo que no tenía ningún sentido en el tipo de avería, por lo visto, agrandó aún más seguramente alguna de las grietas, con lo cual aumentó todavía más las filtraciones, con lo cual aumentó la necesidad de llenado y aumentó el gasto energético para la balsa. Y además de eso es que en el propio proyecto inicial ya se hablaba de inmediatas filtraciones de agua que elevarían el coste de mantenimiento del proyecto. La licitación fue de 131 millones de euros, digo, en el proyecto el primer proyecto de reparación. Eso fue en 2015, en mayo, antes de que este gobierno tomara posesión, aunque luego fue supervisado posteriormente por los técnicos de Zaragoza Desarrollo Expo, que no pusieron ningún problema al proyecto de reparación porque solo analizaron el proyecto de reparación. Cuando hemos descubierto ahora, aunque se sospechaba porque se sabía antes de la inauguración, que no había nada que reparar, porque el proyecto era estructural, inicial. Creo que me seguís, ¿verdad? Consigo explicarlo. Es decir, ningún proyecto de reparación ha solucionado nada, porque el origen de las filtraciones es el propio proyecto y su ejecución. Una vez oficialmente conocimos la auditoría, la hemos analizado y la hemos elevado ya a gobierno, hemos acordado abrir un procedimiento de reclamación de daños para determinar las responsabilidades por vicios ocultos y para reclamar los perjuicios causados a quien haya que reclamarlos, sea quien sea. Para eso hay que dar trámite a Eurostudio, que es la empresa que hizo el proyecto, y a Traxa, que es quien lo ejecutó, para que puedan presentar alegaciones. Sabéis que se llama periodo de audiencia. Y una vez estas empresas contesten, veremos qué hacemos. Porque hay tres opciones. Una, dejarlo como está, es decir, ahora cerrado. Sabéis que la empresa hace unos meses decidió su marcha y el canal no funciona. Y si se volviera a abrir con el añadido coste económico incuantificable para cualquier explotadora pública o privada, significaría como mínimo que seguiríamos pagando 40.000 euros, casi 40.000 euros anuales solo de bombeo, de energía eléctrica para bombear, y que habría problemas permanentemente y permanentemente intentos de reparación inútil. Opción 2, hacer una nueva impermeabilización definitiva de la balsa inferior, que esto, según la auditoría, costaría 624.000 euros aproximadamente y después supondría un coste anual de mantenimiento de 6.000 euros. Como la segunda opción nos parece en principio mejor, hablo en condicional, segundamente optaríamos por esa. ¿Por qué? Porque los 624.000 euros o lo que fuera que costara debe asumirlos, en nuestra opinión, Traxa, porque hizo mal las cosas. En el caso de que tras ese periodo de alegaciones dijera que no lo asume, la reparación la haría el ayuntamiento y, por supuesto, le pasaríamos la factura. Y después veríamos quién y por qué tiene cuáles responsabilidades en este desbarajuste, desde antes de la inauguración. Ya sabéis que ahora los bombeos son, como digo, casi 50.000 euros anuales que paga el ayuntamiento. Fue la razón por la cual, entre otras, la empresa que explotaba el canal se retiró porque es imposible rentar semejante servicio, a pesar de la cafetería de los 310 metros cuadrados con terraza y a pesar de que el canon que pagan de modo anual solo es 1.000 euros. Solo pagan de canon 1.000 euros a Zaragoza Arroba, que por cierto, con el voto en contra de Zaragoza en Común, está en liquidación, lo cual ha paralizado algunos trabajos de puesta de orden de los problemas de la sociedad. Quiero recordar sobre esto que no es el primer desbarajuste que nos encontramos. Acordaos, el Azuz, que se rompe a los 10 años de su inauguración. Los barcos, de los que conseguimos ahorrar 1,5 millones de euros al suprimirlos porque era imposible que funcionaran y la empresa ya manifestó que era imposible rentar eso. Con lo cual el Azuz también perdería buena parte de su sentido. O, por ejemplo, el pabellón Puente, que sabéis que gestiona, se lo quedó Ibercaja, que no tiene prácticamente ningún uso legal posible que permita los informes técnicos de policía local o de bomberos y por eso apenas se usa porque no está terminado.
o la Torre del Agua, que lleva cerrada, excepto alguna ocasión, desde el año 2009, que es de la DGA, y que llega a costar anualmente 80.000 euros de mantenimiento, según los datos de la DGA, sin uso. O el Aura y ahora el canal de Aguas Bravas. Así que yo creo que ya va siendo hora de que, junto a los buenos legados de la Expo, hablemos también de los malos legados de la Expo y de cómo ese cúmulo de problemas ha generado mucho dinero añadido de gasto a la ciudad, que habrá que ir reparando y de los que habrá, insisto, que pedir responsabilidades. Uno de ellos, por cierto, cuando os contamos hace un tiempo que había 2,5 millones de euros que las concesionarias adeudaban a Zaragoza Arroba, algunas nunca habían pagado, había uno por solucionar, varios de ellos lo hicimos. El último, ya sabéis que fue el apartohotel que se dejó a medio construir, que conseguimos vender y donde se está construyendo una residencia de mayores, o la concesión del puerto de Vado Rey, que si no es hoy, será el próximo martes, cuando se publiquen los pliegos del concurso de adjudicación. Muy tarde, porque el proceso de liquidación lo hace todo muy, muy lento. Luego preguntáis lo que queráis. Otro asunto que ha ido el Gobierno es que sacamos a información pública por fin el centro cívico o el centro comunitario o el centro social de Rosales del Canal. Lo que hemos aprobado ha sido someter a información pública ya el proyecto redactado de este centro cívico. ¿Os acordáis de aquel engendro de Remar que le costó a la ciudad 3 millones de euros y que lleva 4 años con un esqueleto inútil, aunque le pusimos hace poco una cubierta y lo hemos usado para alguna actividad en el distrito? Bueno, pues este proyecto redactado por la Dirección de Arquitectura de Urbanismo sale a exposición pública. Tiene un presupuesto de ejecución de 1.608.000 euros. Ya sabéis que es la parcela aquella, como digo, del desbarajuste de Remar. Y también sabéis que este proyecto se usó tras un acuerdo que alcanzaron en su día grupos municipales, la Asociación Vecinal de Rosales del Canal y la propia Remar. Bueno, aquel desbarajuste trajo estas consecuencias de casi 3 millones de euros. Como consecuencia de eso, lo que hicimos fue actuar primero, porque sabéis que tiene una superficie de casi 3.000 metros cuadrados en 2 plantas y un sótano, en un proyecto que en principio atendería a usos socioculturales. Casa de juventud, centro cívico, centro comunitario, usos vecinales, etc. Urbanismo se reserva además 1.460 metros cuadrados para dedicarse a uso sanitario, aunque eso obviamente, como es una competencia autonómica, dependería de un convenio con el Salud. Pero la previsión es ofrecerlo para que una parte de ese espacio, de acuerdo con los vecinos, sea de uso sanitario. Ahora lo que se somete a información pública específico es la primera fase de actuación, que es la planta baja, 1.600 metros cuadrados, para biblioteca infantil y biblioteca de personas adultas, para ludoteca y centro de tiempo libre infantil, y el resto para un equipamiento de centro cívico, servicios, talleres, espacio administrativo, etc. Y además está previsto cubrir la cubierta con una capa vegetal. Otra cosa. Urbanística. Hemos aprobado el convenio y el proyecto de reparcelación de Picolín. Definitivamente aprobado este proyecto de reparcelación, donde antes estaba la antigua fábrica, junto a la autovía de Logroño, y también el convenio de gestión urbanística de este ámbito. Ahí acordaos que está un proyecto que nunca hemos compartido, pero las cosas son como son, que es el famoso outlet y otra nueva área comercial en la periferia de la ciudad. Y lo que hacemos es materializar la cesión del 10% de aprovechamientos urbanísticos. Esto es muy importante por 2 razones. Una, porque son 2,7 millones de euros que el ayuntamiento va a recibir porque le corresponde el 10% del aprovechamiento, y otra, porque en algunos casos este ayuntamiento, y no uno ni dos, el último fue Puerto Venecia, ha perdonado a las grandes empresas privadas ese aprovechamiento y ha renunciado a unos cuantos millones de euros que a la ciudad le corresponderían. No va a ser así en este caso. En ese convenio, el ayuntamiento recibe 2,7 millones de euros por ese 10% de aprovechamiento. Una penúltima cosa, un nuevo paseo peatonal en la parada 10 del tranvía de la ciudad para mejorar fundamentalmente la accesibilidad. Para que os situéis, es ese que está junto a la tele y a Aragón Radio. Esa parada es la 10, es la de la tele,
en las confluencias de José Atares y María Zambrano. Esta es una histórica reivindicación vecinal, bueno, histórica desde que el tranvía existe. Histórica es, pero vamos, tampoco tiene 50 años, obviamente. Lo que hemos hecho ha sido encargar el proyecto, que tiene 0 euros de coste para la ciudad, porque lo hemos incluido en las mejoras que ofrecía la empresa de mantenimiento Z+M, que se ocupa de estas cuestiones, con lo cual el proyecto le sale gratis a la ciudad y por fin ese paso existirá con accesibilidad. Esto es básicamente, hay alguna cosa más por ahí, lo que os queríamos contar, que creemos que tiene la máxima importancia en el gobierno de hoy. Ahora, cualquier cosa que queráis preguntar y que me sepa, pues os la cuento. Sí. No, eso lo he dicho. Esta reclamación, lo que se aprueba jurídicamente hablando con corrección es un recurso. Te lo voy a leer para que no luego se diga que no lo he dicho correctamente y cosas de esas. Hoy hemos aprobado abrir un procedimiento de reclamación de daños para determinar, lo tenéis escrito, las responsabilidades por vicios ocultos y reclamar los perjuicios. ¿A quién? Obviamente a las empresas implicadas. Euroestudios, que es la que hizo el proyecto, y Traxa, que es la que lo ejecutó. Se le da la audiencia, que marca la ley, creo que son 1 o 2 meses. Después ellos contestarán o no, y como mínimo sí vamos a exigir ese proyecto de nueva impermeabilización definitiva de la balsa, que deberá pagar Traxa, que aquí en la auditoría se calcula que cuesta 624.000 euros. Y en el caso, que no tendría por qué, de decir que no lo hace, lo haremos y se lo cobraremos. Y después veremos, cuando ellos contesten tras ese periodo de audiencia, qué responsabilidades exigimos. Pero ya insisto, lo contextualizo en más cosas, en los barcos, en el Azud, en el edificio colgado que se quedó, que ahora hemos conseguido que se lo quede una empresa para una residencia de mayores hace casi un año, como sabéis, que llevaba 10 parado, abandonado. Todo eso, que son desastres de gestión, no hablamos del proyecto como tal, de la gestión. Yo creo que llega la hora de plantearse exigir responsabilidades. ¿A quién? A todo el que las tenga. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver después de que contesten los del Canal de Aguas Bravas, y haremos, yo creo, que tomar una decisión global sobre esas consecuencias negativas del modo de gestión. Digo de modo de gestión que dejó la Expo, porque la lista no es corta, y el coste económico para la ciudad tampoco es pequeño. Fijaos que cuando el 9 de marzo encargamos la auditoría, lo que dije textualmente, y tengo delante la nota que se colgó, porque no tengo los audios, aunque me gustaría tenerlos a veces, es que no teníamos el deseo ético de sacar a licitación, una vez se marchaba esta, a otra empresa privada, siendo público que es irrentable, que es que no se puede rentar su explotación porque el coste económico es tal, por lo mal que se hizo, que sabemos que sería la 4ª empresa privada que accedería y se acabaría marchando. Es que ha habido 3. Ha habido 3 y las 3 se han marchado aduciendo que no lo pueden rentar porque el coste de mantenimiento y de reparación es tal, más los momentos en que hay que vaciar la balsa para poder reparaciones, que los dejan sin servicio y está cerrada, como sabéis, porque la empresa ha decidido que no podía seguir. Entonces, una vez esa reparación, nos plantearemos licitar de nuevo esa explotación, pero hay que hacer la reparación definitiva y a ver cómo queda y exigir responsabilidades económicas, políticas o las que sean. Eso no se puede quedar vacío. Obviamente, si conseguimos repararlo, ostras, pues habrá que sacarlo. Pero claro, no puedes engañar a las empresas que se presenten al concurso. Si lo licitas es sabiendo que va a funcionar y que no al poco tiempo la 4ª empresa se marchará, porque eso es un desbarajuste económico. ¿Acuerdo con quién? Ya he dicho que si no hacen repararlo, lo vamos a reparar y les pasaremos la factura, porque deben hacerlo, porque son la empresa que ejecutó mal el proyecto, que no se diseñó bien según la auditoría. ¿Sí? No, que no, si no querías que, yo qué sé, pensaba en un corte que te sirviera. ¿Algo más? Ok.
Falta un... No. Como consejero de Hacienda y como portavoz del Gobierno, yo creo que no, pero lo importante hoy era saber que los 2,7 millones de euros que recibe el Ayuntamiento por aprovechamiento del 10% legal, que en algunas ocasiones se perdonó a las empresas, con lo cual la ciudad estaba renunciando a un dineral, en el caso de Puerto Venecia podrían ser 10 millones de euros, y se les perdonó, por ejemplo, pero ha habido más casos. Otros no. En el Parque Venecia, por ejemplo, se aprovechó, por eso se pudo construir la comisaría de la policía local, el centro. No falta ningún trámite. Seguimos pensando que es una barbaridad que afectará muy negativamente al pequeño comercio, muy negativamente a la movilidad. Una barbaridad. Pero el juez habló. ¿No? Yo eso no lo sé, Javi. Eso pregúntalo en urbanismo, pero yo tengo la sensación de que todo va como debe. Para nada, para nada. La comisión bilateral nace para no morir nunca, porque siempre habla conflictos de mayor o menor envergadura o cosas que resolver entre más instituciones. Ya debería haber existido. La creamos para eso. Sabéis que la copresidimos el consejero Vicente Guillén y yo. Y allí habrá más miembros y más gobiernos según los temas que hay que tratar. No. Reitero, lo he dicho, reitero, para mí es muy importante y para el gobierno es muy importante, reitero, la vía es el diálogo, pero claro, es que llevan sin pagar 6 años. Y como el día 30 de enero, que es el próximo martes, termina el plazo judicial para reclamar, presentamos este contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia, porque luego no podríamos. Si llegamos a un acuerdo político, entonces se puede retirar y ya está. No hay ningún problema. Si ahora no la presentamos, no tendremos luego oportunidad de hacerlo. Pero creo que el cachondeo es bastante evidente. O sea, hay un convenio que manifiesta jurídicamente la voluntad de dos partes y no es legal desde el punto de vista de la asesoría jurídica del área de economía que una parte de modo unilateral viole ese acuerdo y diga que los 40 se convierten en 8,7. No. Ese dinero no es de Lamban ni de Santisteve. Ese dinero es de la ciudad de Zaragoza y nuestra obligación como gobierno es reclamarlo. Y después, si en esa bilateral, en las conversaciones, hay un acuerdo bueno para todas las partes, porque dialogar siempre es lo mejor, ese acuerdo se firmará y el recurso podría ser retirado. Pero hay que ir al tribunal, porque si no aquí, el que no quiere pagar no paga, y eso no puede ser. ¿Cómo puede reclamar nada la DGA? Que los demás paguen, instituciones, empresas, entidades o ciudadanos, si no cumple con sus deudas y sus obligaciones. ¿Pero qué autoridad moral es esa? A la ciudad de Zaragoza, a la gente le deben 39 kilos. Tiene que pagarlos. Si antes hubiera un acuerdo bueno para ambas partes que solucione ese conflicto, fin del problema. Mientras tanto, al tribunal. Esto no es nuevo, Se lo dijimos claramente y abiertamente al Gobierno de Aragón hace 1 año y medio y lo asumió. Bueno, ha llegado el día porque era hoy o no era nunca.